Vamos a iniciar una serie de pláticas alrededor del archivo de María Luisa Ocampo y de todo lo que pueda armarse una relación con el tema. En esta ocasión, y a partir de la lectura del texto de Esther Lázaro, me llamó mucho la atención su texto dramático, Las huellas del silencio, porque creo que engarza de manera genial el tema del archivo, el tema de la investigación, pero incluso el tema de la ficción, que eso es como muy interesante, ¿no? Porque finalmente cuando como investigadoras entramos a un archivo, sí o sí aparece la ficción, o sea, en el sentido de cómo vas a entramar, ¿no? Ciertos temas, ciertas cosas. Entonces, a partir de del texto de las huellas del silencio de Esther Lázaro, quería empezar a invitarte, pues esto, a un diálogo a partir de como de tres temas que me llamaron mucho la atención y que para mí queda claro que el primer acto es justamente ver el archivo como arqué, ¿no? El archivo justamente como el depositario de la memoria de una civilización, de un grupo humano, pero el arqué también entendido como el resguardo, pero el resguardo de nadie se entera, o sea, sí tengo los documentos, pero aquí están y nadie los usa, ¿no? Entonces, en mi primera pregunta, y que a mí me pasó a partir de que empecé a trabajar con un archivo, es que sí o sí nosotras tenemos que entrar en contacto con una normatividad institucional para acceder a los documentos de un archivo. Entonces quisiera saber cómo te fue en esa aventura de, oh, existe una normatividad de los archivos. Sí, la verdad es que eso es todo un mundo, ¿no? Porque yo siempre digo que entre las investigadoras y el archivo hay una figura que es fundamental, que es la archivera o el archivero. Es la persona que está custodiando ese archivo. Y ahí tenemos como dos tipologías. La persona funcionaria institucional, que no tiene una relación directa con el archivo, o el tema de archivos familiares, que eso también es un mundo, porque cuando son los propios familiares quienes conservan los archivos, ahí también se nos abre a veces una caja de Pandora o a veces un laberinto que no sabes muy bien cómo transitar para acabar accediendo a ese archivo que quieres. Yo voy a decir que en general, en todo lo que son archivos institucionales públicos, sobre todo de Cataluña y de España, te diré que el 95% he tenido la gran suerte de contar con profesionales, archiveras, que en general no me han puesto demasiadas trabas, me han permitido acceder, algunos mucho más estrictos que otros, en plan de, no, es que esto hay una normativa, primero hay que hacer una solicitud y quizás dentro de 24 meses, dices, ¿cómo 24 meses? Que quiero leer esa carta, no de aquí 24 meses, la necesito ahora para el trabajo que estoy haciendo o para lo que sea. Entonces, algunos sí, otros han sido como muy comprensivos y han entendido que a veces la burocracia nos pone más impedimentos que otra cosa. He dicho, bueno, si lo hacemos legal vas a tardar 2 años en verlo. Venga, yo te lo dejo ver, tú firma un papel conforme no vas a usar los datos personales, y no pasa nada, ¿no? Porque al fin y al cabo lo usamos en general con fines de investigación, no comerciales, etcétera, etcétera. O sea, no vamos a hacer nada malo con eso que descubramos en los archivos. Así que yo debo decir que hasta ahora he tenido suerte. Sí que es verdad que alguna vez me he encontrado con algún archivero o archivera como el personaje que sale en la obra, que cuando es que no y no hay manera de conseguir poder acceder a aquello que quieres ver por miedos arcaicos o por desconocimiento a veces, o incluso por un temor a que puedas deteriorar aquello que hay en el archivo, ¿no? El material en sí. Y que Entonces, bueno, también toman un lugar de guardianes, ¿no? Que eso, o sea, sí, porque sin ese trabajo nosotros ahora no tendríamos acceso a esos documentos, pero también como que sobrepasan, ¿no? A veces la función de un guardián en el sentido de justamente este personaje de tu primera escena de las huellas de la memoria es justamente una mujer, aquí les diríamos archivista, ¿no? Una mujer que es la encargada de un archivo, de un, supongo que es de una biblioteca o algo así, y es muy rigurosa, ¿no? Me llamaba la atención la escena de los guantes, ¿no? Porque justamente aquí a veces te piden que justo no uses guantes porque tienes que hacer más fuerza en el dedo para darle la hoja y acabas maltratando esa hoja. Entonces,
O sea, es como, sí los uso, no los uso, me los pongo, no, o sea, el talco, sí, a veces aquí te dicen no, sin talco. ¿Por qué? Porque el talco tiene partículas, bla, 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 bla. Entonces, creo que, como bien dices, es un mundo que te toca vivirlo porque aunque te lo hayan explicado en la escuela o aunque veas películas, es otra cosa, porque además cada institución tiene su propia normatividad, ¿no? Me gusta mucho esta escena que te hace pedir cartas al jefe del Ministerio de los Archivos, ¿no? O sea, era como escena kafkiana, ¿no? ¿Dónde encuentro al jefe de todos los Totalmente. archivos? ¿Quién debe ser? Y en esa escena, eh, aquí, por ejemplo, los archivos de la nación, obviamente le pertenecen a la nación, los administra la nación y la nación decide, ¿no? ¿Qué se hace o no qué hace? Y justamente es, pero ¿dónde está la señora nación para decirle, me permite, ¿no? Tener acceso a este documento? Y en ese sentido yo pensaba que obviamente ahora nosotros, porque ya existe esa posibilidad de digitalizar los archivos, para mí la digitalización de los archivos, claro, claro que privilegia el acceso a la información, porque tú te tuviste que desplazar a ese lugar físicamente, ¿no? Y que así pasa, y, y no pudiste ver la carta. Hay gente que, bueno, nuestro país es bastante grande, hay gente que se tiene que desplazar 12 horas, ¿no? Que hace un gasto y no le dejan ver el documento. Entonces, ¿cómo ves tú y que lo pones ahí porque no foto, porque se va a maltratar, taca, taca, taca? ¿Cómo ves esto de qué manera convenceríamos, ¿no? A las autoridades de los archivos, amigos, requerimos de que sí se digitalicen los archivos? No, la verdad es que sí, totalmente, porque es la manera de democratizar también el acceso a esos archivos, porque quizá, o sea, yo en mi última estancia en México, cuando nos conocimos, fui un poco a la aventura y tenía como 5 archivos que quería ver y recuerdo que el primero pasé un solo día para poder acceder a los archivos. No, es que esto está microfilmado, ahora tiene que hablar con no sé qué de microfilm. Ah, no, pues es que este microfilm no está en buen estado, entonces tiene que revisarlo. Si no, perdí 5 horas hasta que conseguí que alguien me diera una carpeta y pensé, Dios mío, he venido hasta México desde Barcelona, me voy a ir sin ver los archivos. Entonces, realmente tenerlo digitalizado, es verdad que hay toda esta parte, no sé si llamarla romántica, pero a mí me apasiona, que es el contacto vivo con esto, con los guantes, con el talco, con ahora no uses bolígrafos, solo a mí me han llegado a poner a hacer hasta mascarillas para Mm. acceder a según qué. Eso se pierde, pero por otro lado, evidentemente democratizamos y permitimos que cualquier persona, porque si tú no tienes los recursos para cogerte un avión y cruzarte un océano, para ir a consultar algo que realmente necesitas para tu trabajo, ¿qué haces? ¿No lo consultas? ¿O tienes que tener contactos allí, mandar a alguien que vaya? Si eso está digitalizado, es que es accesible a todo el mundo. Ujú, Y yo siempre digo que un archivo es una cosa viva. Es decir, ujú. aunque sea un archivo cerrado, que ya está catalogado, que está inventariado, nunca lo van a ver igual dos personas distintas, porque un archivo ya trabajado, tú puedes ir y descubrir algo, Claro. porque quizá tienes otro baja y lo miras con otros ojos. Entonces, la manera de mantener vivos, realmente vivos los archivos, es esa, es abrirlos y que cualquier persona pueda acceder a ellos, porque nunca sabes qué ojos, qué mirada va a dar otro nuevo sentido a ese archivo o va a descubrir algo que no habíamos visto hasta entonces. Entonces, yo creo que sí, que es muy necesario que estén digitalizados. Y cuando no, yo siempre a veces cuando hablo con personas que están como empezando en esto de la investigación, archivística y demás, es el ganarte la confianza de las personas que trabajan allí. Ujú. A veces es ir cada día, aunque no te dejen acceder a exactamente lo que quieres, te den las cosas con cuentagotas, pero que vean que eres una persona como confiable, que vas y que eres seria y trabajas, y así poco a poco te vas ganando un poco como la confianza de los archivistas, ¿no? O Ujú, archiveros acá, ujú, para que finalmente puedas acceder a eso o para que incluso, si una vez ya no es un archivo que tengas muy a mano, puedas mandar un correo y que esas mismas personas te puedan digitalizar alguna cosa puntual, es decir, crear esa red de contactos entre persona investigadora y persona archivística para poder acceder a ellos. Pero si todo eso estuviera digitalizado, en abierto, como tenéis el Memorica de los archivos nacionales vuestros, que eso es maravilloso, ¿no? Ahí puedes hacer búsquedas de lo que quieras. Ojalá todos los archivos estuvieran así y ojalá hubiera un repositorio universal, vamos a llamarlo
de este modo para que pudieras entrar en una página web, pusieras la palabra que te interesa, el nombre, lo que sea que estés buscando y te salieran dónde hay trazas de esa persona o de esa obra o de lo que necesitas en archivos de todo el mundo y que además pudieras acceder a ellos. Eso sería una fantasía, la verdad. Y luego, si además por placer quieres ir y verlo físicamente, pues genial. Pero que la Claro. necesidad puedas cubrirla desde cualquier parte del mundo. Y esta parte que justo para mí también, ¿no? Es el acceso a la información, pues sería un derecho a lo a los que tendríamos que tener y que la digitalización lo permitiría, pero también la oportunidad, porque creo que es una gran oportunidad, como tú dices, desde económica, tener dinero para un viaje, ¿no? Tener el tiempo, ¿no? Em, Esta oportunidad, ¿no? Como tú dices, de tener contacto con el papel, ¿no? Que o sí en esta ficcionalización que hacemos, ¿no? Yo me siento transportada a otra época, ¿no? Aunque estoy aquí, pero es como imaginar Totalmente. y viajar, pero imaginas porque no estás en otra época, estás sentada en un lugar frío generalmente, ¿no? Con una luz de muerto, porque es una luz blanca, ¿no? Con un silencio sepulcral, entonces más bien estás como en un cementerio más que en una época, pero nuestro cerebro y nuestra imaginación nos transporta y nos hace mirar y pensar cosas. Y en esto de encontrarnos con el archivo, siempre, y que tú lo dices en el texto, ¿no? Siempre va a aparecer algo que no esperas, que eso es como el milagro, como la epifanía, la revelación del archivo, ¿no? Y pensaba justamente en esto último también que estás diciendo y voy a tratar de relacionar esto que acabas de decir con este nuevo tema. Ah, tienes que encontrar o buscar la confianza tanto de la persona o de la institución para que te permitan acceder a un archivo. O, como bien dices, ¿no? En esta distinción de los archivos personales, tener la confianza del familiar o de la persona que tiene el archivo. En el caso de Marolizo Ocampo, ese es un archivo personal, ¿no? Un archivo privado, pero cuando alguien dona su archivo, no se convierte en un archivo institucional y entonces se rompe ese momento de lo personal, porque ahora entra la institucionalidad, ¿no? La persona clasificó sus documentos de cierta manera y la institución llega y va a clasificar los documentos de acuerdo a normas muy definidas, ¿no? Porque tienen una normatividad ahí sí internacional a partir de para clasificar los documentos, ¿no? Y pensaba justamente que las cartas, ¿no? Que las cartas son muy problemáticas porque justamente, ¿no? Lo pones por autor, o sea, pero generalmente son autores desconocidos porque son personas, que no son figuras, sociales o lo que sea, ¿no? Y entonces, en encontrarte en el archivo cartas muy reveladoras, ¿no? Y que además tú, tú vas buscando cierta cosa, aparece esa carta, lo que te detona, ¿qué tiene que ver esta carta con este tema, ¿no? Y ya entramos, y porque además, por eso a mí me gusta mucho la dramaturgia, porque se van entramando varias cosas, ¿no? A partir de los diálogos empiezas a entramar. Y entonces las cartas justamente van a revelar, ¿no? La posibilidad de confirmar o de evidenciar uno más de los crímenes del franquismo, que es la venta de niños, ¿no? Lo cual es un gran tema. Y entonces al leer tu texto te explota el tema, ¿no? En el segundo acto así de, ¿cómo? ¿No? O sea, yo pensaba que el drama era, pobre muchacha, no la dejan consultar los archivos, pues no. En la carta empieza a aparecer unas cartas, en el archivo empiezan a aparecer unas cartas, y en estas cartas justamente se empieza a revelar que particulares, gente simpatizante con el franquismo, pedía niños, ¿no? En el caso tú lo concentras mucho a partir de la riada del Valles, ¿no? Entonces yo me puse a investigar algo como para entender qué es esto, pero nos cuentas un poquito
de la riada de los niños, las cartas, como para tener esta sumatoria. Claro que sí. Pues en el año 62, en la provincia de Barcelona, hubo unas inundaciones muy fuertes que se llevaron por delante barrios enteros, muchas zonas de ciudad donde habían, la verdad es que la mayoría de gente era gente migrante que había venido de las partes del sur de España hacia Cataluña, que era como la zona textil y más en auge en los años 60, donde había más trabajo, y habían construido en las zonas que se podían permitir, que eran zonas inundables, pero que evidentemente esos terrenos había habido un ayuntamiento que había dado unos permisos de obra, unos permisos de venta, había gente que se había enriquecido con esas ventas. Todos esos edificios se los llevó el agua, ¿no? Entonces fueron las inundaciones que afectaron a 5 poblaciones principalmente, pero muchas más de manera colateral, donde murieron o desaparecieron más de 1000 personas. No se tiene la cifra exacta porque había gente que no estaba empadronada, había gente que estaba de paso y nunca se hizo un recuento realmente exhaustivo de cuánta gente había desaparecido o fallecido. Los cuerpos estuvieron recogiendo cuerpos durante muchos días después en Mallorca, en el sur de España, porque llegaban con las corrientes de agua, en el sur de Cataluña también muchísimos. Entonces, tal como los sacaban del mar o del río de donde habían quedado, los metían en fosas, fue un poco caótico toda la gestión, ¿no? En medio de ese caos, de esa que la gente decía, bueno, era una tragedia natural. Evidentemente es una tragedia natural, tú no puedes controlar cuántos litros por metro cuadrado caen en un minuto o en una hora, pero si las cosas se hacen bien, en principio no debería haber víctimas mortales. Y aquí, desgraciadamente, en España lo tenemos muy presente justamente en estos días, porque hace poco más de un año ocurrió algo muy parecido en Valencia, ¿no? En la provincia de Valencia. Entonces, lo que pasó en el año 62 es que en medio de ese caos, que vino acompañado de muchísima corrupción por parte del régimen, evidentemente, porque ahí se enriqueció muchísima gente en esas inundaciones, además había que sumarle un tráfico de niños. Y aquí viene una de las cosas que hay personas que no saben, quizás allá en Latinoamérica no se sepa tanto, porque tenemos muy presente el caso de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo y el tráfico de niños en dictaduras como la Argentina, pero eso es algo que inventó Francisco Franco ya durante la Guerra Civil Española, y desde el año 38 empiezan a quitarle niños en el año 38 a las mujeres republicanas, pero es una práctica que el régimen mantiene y que de hecho sigue activa hasta el año 96, es decir, plena democracia española. En el 75 muere el dictador, pero no mueren las prácticas con las que se ha lucrado muchísima gente. De manera que en ese entramado, que principalmente era de recién nacidos, de tráfico de niños, lo robaban a la madre que paría, le decían que había muerto en el parto y lo vendían a familias adeptas al régimen que podían pagar, porque hay que entender que la mujer en época franquista su única función era cuidar del marido y tener hijos. Entonces, si no tenías hijos, no eras una buena española, ni eras una buena madre, ni servías para nada como mujer. De manera que al generar esa necesidad, si tú no podías tener hijos por lo que fuera, pagabas barbaridades de dinero por conseguir un niño que fuera tuyo. Y además Franco cambió las leyes de manera que tú podías inscribir un hijo tuyo, aunque no fuera tuyo, como tuyo en el registro. Tú le ponías tus nombres, aunque el niño tuviera la edad que tuviera. Tú te habías olvidado de registrarlo al nacer, ibas allá a la oficina y dices, mira que se me olvidó, tiene 7 años, se llama fulanito de tal, ¿no? Le dabas tus apellidos y ahí se perdía el rastro. Es imposible luego rastrear quién es realmente ese niño, quiénes eran sus padres, cómo se llamaba en origen. Entonces, como ese entramado que estaban implicados pues la iglesia, notarios, médicos, enfermeras, muchísimas colectivos de monjas, porque muchas veces esos partos se daban en contextos eclesiásticos, lo que hicieron era aprovechar esa red para en una tragedia como las inundaciones del 62 en la provincia, bueno, se llaman la Riada del Vallès, que la conocemos, pero que yo sospecho, debo investigarlo más, pero es esa cosa que hablamos del tiempo y los recursos, pero yo sospecho que es una práctica que ya habían llevado a cabo en el año 57, en unas inundaciones que hubo también en Valencia. Entonces lo que hacen en el 62 es aprovechar esa red que ya tienen montada para dar en adopción niños mayores que no fueran solo bebés, porque a veces la gente le ve dónde están los bebés, tienes que despertarte por la noche, lloran, en fin, pues, que ya sean grandecitos, que ya estén criados y ya está. Entonces les decían a las familias de origen que esos niños habían muerto, que se los había llevado las inundaciones, el río, nunca vieron un cadáver, nunca pudieron identificar un cuerpo y los vendían a la gente que los estaba pidiendo. Evidentemente, esas cartas que aparecen en la obra, toda la parte documental es 100% real, todas las cartas existen, están en archivos, de hecho es una investigación de 3 años que me tiré en muchísimos archivos, pude recopilar más de 400 cartas
pidiendo niños y niñas. Además, algunas como muy escalofriantes, porque es como niños a la carta. Piden el color de ojos, el color de pelo, la edad, que tenga hermanos. Súper importante que nadie les reclame nunca, es decir, que no haya nunca una familia que pueda venir a reclamarnos nada. Y evidentemente el dinero que aportan nunca es un dinero para el niño, es para las víctimas, ¿no? Dinero para los damnificados, una donación. Pero evidentemente ahí ves, además son cartas que además de la petición vienen acompañadas por recomendaciones del párroco, el jefe de falange de la población, alcaldes, franquistas, es decir, de las autoridades del régimen que avalan a esas familias. Familias a veces eran incluso hombres solos, que hay algunas que son un poco inquietantes. ¿Por qué quiere un hombre solo una niña de 10 años? ¿No? Hay algunas cartas como un poco, en fin, que a mí me ponían los pelos de punta nada más verlas en el archivo. Y luego esto todavía es peor cuando, evidentemente, cuando todo es material de archivo, está vivo, pero a la vez está muerto. Quiero decir, no tienes una cara delante. Tienes una descripción, tienes una ficha de desaparecido, porque evidentemente las familias a las que les faltaban los niños, muchas pusieron denuncias de desaparición, describían cómo iban vestidos la última vez que les vieron. Eso ocurrió de noche, con lo cual había muchísimas familias durmiendo que no pudieron tener tiempo de salir ni de nada más, fue muy rápido. Entonces, cuando de repente han pasado ya más de 60 años, te encuentras a madres que todavía hoy siguen buscando a sus niños desaparecidos, que tienen casi 90 años y que siguen buscando, ¿no? Y que te explican cómo fue aquella noche y que las ves, que están con la fotografía del niño y que te piden que le encuentres, ¿no? Que piensas, yo, ¿qué puedo hacer yo realmente, ¿no? Yo contra un sistema y contra algo que pasó hace tantísimo tiempo y que es prácticamente imposible de rastrear ahora mismo eso. Entonces, claro, la tragedia coge unas dimensiones muchísimo más grandes, porque ahora mismo, en fin, los crímenes del franquismo son vastísimos, pero los únicos que todavía se pueden demostrar son las fosas y los niños robados, porque son los dos donde hay ADN y donde se podría todavía intentar algo. Pero bueno, entre una transición con una ley de amnistía y un pacto de silencio y los años que han pasado es complicado. Y en ese sentido pensaba justamente, porque en todo el segundo acto, que se me hace como un gran acierto, porque justamente yo pensaba, qué buen acierto, pues eso, poner una historiadora que después da una conferencia, porque es súper pesado en una obra de teatro que te tiren los datos, ¿no? Entonces tú lo haces súper ágil porque la historiadora está presentando como los avances de su investigación, ¿no? Y entonces pones en primer punto al periodista, Joaquín Soler, ¿no? Hablando de lo que es, o sea, como el contexto de, estamos hablando de la riada, ¿no? De esta tragedia, como bien dices, pues sí, los humanos no son responsables de la cantidad de agua que suelta ¿cómo se llama? El cielo. Cada vez más sí somos, ¿no? Por lo que estamos armando, bueno. Pero justamente que lo mismo pasa aquí, ¿no? La gente que vive cerca de lagos, ríos, el mar, pues es la gente precarizada. Entonces, pues, porque la tragedia siempre golpea, ¿no? A las clases desfavorecidas, pues porque ahí, justamente los lugares en los que viven son en las zonas en las que no deberían vivir, pero pues ante la precariedad acceden, ¿no? O están en esos lugares. Entonces, cuando ella da toda esta conferencia, nos enteramos de los datos, ¿no? Y justamente ahorita que decías, tienes grabaciones, ¿no? Que además se agradece en el texto que vengan en cursivas, ¿no? Esos diálogos, porque ya uno diferencia, ¿no? Esto seguramente fue sacado de algo, ¿no? Y ya uno va, intentando, ¿no? Decir, ah, ok, esto viene de acá, esto viene de acá. Y entonces es como muy impresionante ver, como bien dices, los testimonios de las mujeres ancianas, porque del 62 acá eran mujeres de 30, 40 años, ¿no? Pero ya acá son unas mujeres ancianas y eso pega mucho, o sea, siguen buscando al hijo, ¿no? Y me llamaba justamente estas escenas porque es como, voy a ser irónica, o sea, qué casualidad que cuando tú quieres hacer esto como en el mismo texto,
un acto de reparación de justicia, ¿no? La víctima es la que tiene que tener todas las pruebas, el victimario ninguna. O sea, el victimario dice, no, no pasó, y eso es suficiente. Y es indignante. ¿Y tú qué dices? Miren, aquí están las cartas, ¿no? Porque además esto me llamó mucho la atención porque ¿cómo una carta privada llega a ser pública? Bueno, porque los señores, como bien dices, los padres de familia, ¿no? Que casi las cartas escritas por hombres o por mujeres a las monjas, ¿no? Son cartas personales, como dices, pidiendo niños a la carta, ¿no? Pero conocemos de esas cartas porque entran o empiezan a formar parte de archivos institucionales, archivos eclesiásticos o archivos de los municipios o de los, ¿no? De los, no sé cómo se dividen allá. Y entonces es así como de, si no las hubieran conservado, ni nos enteramos de esta cosa tan tremenda. Entonces, tú dices ahora, en el texto no dices, tú nada más hablas como de ciento y tantos casos, pero tú dices ahora que pudiste recuperar casi 400 cartas. Esas cartas tú las tienes digitalizadas, tú las tienes, porque se me antojaba, hagamos un performance, porque además eso, aquí sí conocemos todo el drama de las Madres de Mayo, ¿no? Y cuando justamente eso te iba a preguntar, es lo mismo que hicieron en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. O sea, pero entonces este señor siniestro, ¿no? Porque además hay una perversidad en quitar a un niño de un hogar republicano o de un lugar de izquierdas para esta cosa de reeducar, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, uno, tienes las cartas digitalizadas. ¿Qué piensas hacer con esas cartas? O sea, seguir escribiendo, seguir investigando, seguir haciendo qué, porque además ya hablaremos del siguiente acto, ¿no? La negación la negación y la justificación de lo que pasó. Pues efectivamente, la verdad es que son muchísimas cartas y debo decir que todas las que he podido recopilar son porque efectivamente, como dices, están institucionalizadas, es decir, en archivos que son públicos. Alguno me llevó 2 años y medio poder acceder porque son archivos a veces muy, muy cerrados, muy herméticos y que no hay manera que nadie te conteste un correo, que nadie te abra una puerta, que nadie te atienda y que nadie te deje ver nada. Otros sí, otros, por ejemplo, los archivos comarcales pude acceder, pero donde yo estoy segura que hay muchísima información y no he podido entrar nunca es en los archivos eclesiásticos. Esos son privados, no tienen la obligación. Yo he preguntado, he ido, he hablado, siempre es lo mismo. Esa documentación es muy antigua, eso desapareció, eso se quemó, eso se extravió. Nunca tiene, curiosamente, documentación que pueda resultar conflictiva. Evidentemente, al final, bueno, no sé, llamadme descreída, pero yo no me lo creo. O pienso, puede pasar en uno, pero en todos se les han perdido cajas y cajas y cajas. Por Dios, la iglesia que lo guarda todo desde siglos inmemoriales, es imposible, ¿no? Las órdenes eclesiásticas tienen como, se lo toman muy a pecho lo del archivo. En esos archivos no he podido acceder y yo estoy segura que hay muchísima información. Entonces, aparte de las cartas, que también aparecen en la obra, hice como vaciado hemerográfico, cosa de documentación institucional, de órdenes internas, de a ver qué traza había en esas cartas, ¿no? Las recibía el alcalde, a quién se las mandaba, al el gobernador civil las mandaba a la sección femenina de Falange, allí es donde pierdo el rastro, toda la documentación de sección femenina se quemó en el 82, curiosamente, ¿no? También dices, qué casualidad, una vez más, esos archivos que desaparecen porque no nos conviene que salgan a la luz. Y entonces lo que hice, realmente, eso no se ve en el texto, es como parte de la intrahistoria del texto, es que yo llego a un punto que dije, bueno, documentalmente no tengo más recorrido. Y yo tengo como, o sea, yo sé que aquí hay más. No puedo demostrar, no puedo concluir de manera fehaciente que esto ocurrió, pero en fin, es evidente porque las pruebas son, los indicios son, hablan por sí mismos, ¿no? Entonces me faltaba ese testimonio oral, me faltaba la memoria de alguien que me dijera, sí, yo sé de un caso, yo conozco, yo tal, yo soy incluso. Y de ahí nace la obra de teatro. Yo escribo esta obra porque después de esa conferencia yo hablo, yo que también hago de la actriz historiadora en el montaje, yo abro un turno de preguntas y yo le doy la palabra al público y digo, bueno, ¿alguien sabe algo de esto?
Y es una obra que produje con mi pequeña productora teatral y procuramos llevarla a todas las localidades afectadas por estas inundaciones, porque yo quería que la viera gente que estuviera relacionada con eso, que pudiera saber algo, ¿no? Y allí fue como un segundo nivel porque empezaron a aparecer personas que nos compartían su testimonio, personas que estaban buscando niños o que habían desaparecido primos, hermanos, hermanas y que nunca se habían planteado que quizá hubiera podido ocurrir esto, o gente que sí, que tenía esa inquietud y que estaba buscando, o gente que había coincidido en los albergues donde se recogieron niños y de un día para otro desaparecieron la mitad. Es decir, fuimos como completando las piezas del puzzle y a raíz de aquí hicimos un documental que produjo Televisión de Cataluña, es decir, como una producción pública, digamos, y ahí pudimos utilizar mucha más de la documentación que teníamos, se amplió evidentemente con todo lo que llevábamos también investigado yo por mi parte en esos años de montaje teatral y muchas de las personas que hablaron en el documental habían salido de espectadores de la obra, a los que luego cuando acababa la obra yo iba corriendo, les tomaba los datos para poderles entrevistar después. Y ahí como que acabamos de completar la investigación con eso y hubo esta segunda parte documental que creo que allá en México no se puede ver porque la tienen como bloqueada no sé qué, geoespacialmente lo de está en internet, pero solo se puede ver en España. Y realmente muchas veces pienso cómo puedo hacer más, qué más puedo hacer con todo esto. Algunas de esas cartas sí las tengo digitalizadas, otras sí que pude hacerles fotografías después de muchísimos trámites, algunas no hubo manera, entonces las tengo como copiadas a mano o anoté los datos principales, el recuento de peticiones, de dónde venían, lugar, porque había peticiones de todas partes, de todos los países de Europa, de todas las ciudades de España, en fin, ¿qué piensas? Dios mío, ¿no? El alcance de esto. Peticiones por radio, también tengo muchos cortes de radio, gente que llamaba a la radio pidiendo niños. ¿Qué piensas? Es impensable. Gente ponía anuncios en el periódico, queremos adoptar a 2 niñas, que sean así, así y así y damos tanto a cambio que es como, que es algo impensable ahora, ¿no? Y luego lo que también a mí me llamó muchísimo la atención es que si era algo tan absolutamente común y tan vox populi, que eso se estaba haciendo y ocurría, que ahora nadie, solo 60 años después, haya oído hablar jamás de esto. Y todo el mundo le pille de nuevo y a todo el mundo se sorprende. Ah, sí, pasó eso. Entonces es imposible que no lo sepas, que pasó eso. ¿No? Es imposible que tus padres que tenían la edad de esas personas que están pidiendo niños no supieran, porque salía en todos medios. O sea, hay cartas de agradecimiento en prensa del gobernador civil a la gente que se ha llevado niños. Gracias por haberos llevado niños. Pero si lo publicas, le haces una nota pública en todos los periódicos del momento, ¿cómo no va a ser? O sea, no se hacía de escondido, o sea, es la impunidad absoluta del régimen, ¿no? Entonces, a veces creo que sí, que hace falta seguir haciendo cosas con estos documentos, con estas cartas, sobre todo porque es que yo nunca pierdo la esperanza de poder seguir encontrando información, sobre todo de personas, o sea, de testimonios, y de hecho, esta era la idea principal de la obra, que fuera es lo que yo llamo investigación-creación, ¿no? Convertirla en un mecanismo para poder seguir alimentando la investigación, para poder añadir datos y añadir información. Fue con el mismo espíritu con el que hicimos el documental y también eso, pues evidentemente llegó a muchísima más gente porque se pasó en prime time por la televisión pública, con lo cual de repente la obra de teatro pues es una obra modesta, en pequeño formato, que por mucho que la hicimos, pues al fin llega a un público muy limitado, pero el documental creo que lo vieron como no sé, 340.000 personas en una noche. Es imposible llegar a tanta gente en tan poco tiempo en una obra de teatro y ahí también mucha gente que escribió correos, que llamó a la cadena, que aportó pequeñas informaciones. Entonces yo siempre tengo la esperanza de seguir haciendo cosas para poder llegar a más gente por si algún día, si no ya esas madres que lamentablemente pues ya son muy mayores y algunas ya dejan estar la búsqueda porque piensan pues ya no más, pero si esas hermanas o esas primas, ¿no? O esos niños que ya no son niños que siguen buscando, algún día poder decirles, mirad, hemos encontrado esto, hay esta coincidencia, o sea, dar la posibilidad de ese reencuentro sería maravilloso, es muy utópico, ¿eh? Yo soy consciente, porque es, como ya te digo, legalmente no hay registros, con lo cual sería alguien que tuviera la sospecha de que accediera a hacerse una prueba de ADN, que eso coincidiera con alguna de las familias, o sea, sé que es como muy complicado, pero ojalá algún día pudiéramos llegar a una reparación real de esto. Y en ese sentido, pensaba justamente en lo que estamos viviendo ahorita con el repunte de la derecha, ¿no?
en quién controla la narrativa de los eventos, ¿no? Viene un invitado. Eh, y en ese sentido de quién controla la narrativa de los eventos, pensaba justamente, ¿no? En que nosotros, en este deseo, ¿no? De hacer aparecer la justicia, ¿no? De hacer, hay una frase de Alain Badiou que me encanta, porque dice que nadie sabe lo que es la justicia, pero todos tenemos una experiencia de injusticia, ¿no? Entonces no hablemos de la justicia, hablemos de la injusticia, ¿no? De la injusticia que fue que niños, pienso en esto que refieres en una escena, de que incluso no son niños que se mueren o que supuestamente son víctimas de la riada, sino que los secuestran y los suben a un coche, ahí están las pruebas y los testimonios y nadie se mueve, ¿no? Entonces pienso, hablemos de la injusticia o de la serie de injusticias que provocó el franquismo porque ya no hay memoria, porque, ¿no? Estas frases de los jóvenes de que con Franco estábamos mucho mejores, de no creérsela, pero bueno. Entonces pensemos en esta serie de injusticias que una catástrofe natural provoca, ¿no? Y que, y que justamente este diálogo de así las cosas se hacían diferente, ¿no? O sea, a mí me explota en la cabeza porque aquí hay, por ejemplo, como en todos los países, pero aquí hubo casos muy sonados de corrupción dentro del ambiente televisivo, ¿no? Donde era más que evidente la prostitución de las candidatas o aspirantes actrices, ¿no? Así que las usaban de una manera brutal. Pero que ellas mismas, que ahora son las actrices reconocidas, digan, pues es que las cosas se hacían así en esos tiempos, es de, pues claro, porque si no reconoces y te suicidas o haces la marcha, ¿no? Entonces justamente pensaba en cómo en tramas, ¿no? A la archivista, como es justamente una de las personas que vivió esa circunstancia, ¿no? Por parte de sus tíos, porque los tíos adoptan a una de esas niñas, ¿no? Y que justamente, porque me llama mucho la atención, ¿no? Este mecanismo que hacemos los humanitos ante la catástrofe de la historia, ¿no? De negar el momento o de justificar la manera en cómo se resolvían, ¿no? O sea, cómo se hicieron las cosas. Y en ese sentido creo que tu texto está poniendo, ¿no? El dedo en la llaga, porque claro que duele, o sea, yo lo leo y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto, no? Y pensaba justamente en porque no, y que además ella, digo, que está bien que lo diga la archivista y la implicada, ¿no? Esto es partidista, o sea, porque además eso, denunciar la injusticia, ¿por qué tiene que ser partidista? O sea, es una injusticia, ¿no? Entonces pensaba en todos los sinónimos que ella le pone, o sea, que es partidista, las cosas se hacían de esta manera, tú no entiendes nada, porque además esa es buenísima, ¿no? Tú no entiendes nada, ¿no? ¿Para qué quieres levantar el pasado? O sea, justamente todas estas miradas, de la derecha en donde sepulcran, ¿no? Una serie de injusticias, ¿no? Porque si no les explota la caja de Pandora. Ah, Y pensaba justamente porque ahora que lo mencionaste, ¿no? Cuando vi lo de esta riada, dije, pues es lo mismo que pasó en Valencia, ¿no? Y ahora nos enteramos, ¿no? Que los supuestos jóvenes del Partido Popular hacen colectas y se chingan el dinero, ¿no? Se lo gastan en ellos, o sea, y empezamos a ver que el señor del Partido Popular, que era el encargado, ¿no? El concejal, pues está ligando con una periodista, ¿no? Mientras la gente se está ahogando y así nos vamos enterando, ¿no? Y obviamente, como tú dices, es una unión de corrupción, ¿no? De malos manejos, ¿no? Pero que además
pues discúlpenos, pero sí tiene un nombre ese partido que ha hecho todas estas cosas. O sea, discúlpenos, pero sí. Si hay alguien que se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue escribir este? Porque siento que este tercer acto a mí se me haría bien difícil escribirlo, porque para no volverse un panfleto, ¿no? Para no, porque además, claro, las dos Españas, aquí igual, fifís o chairos, o sea, todo el mundo es, ¿no? Armar antagonismos, ¿no? Porque parece que el antagonismo, ya nada más el decir estamos divididos, ya no hay que discutir porque estamos divididos. No, cabrón, sentémonos y desmenucemos cómo está armado eso. Entonces, ahora sí quisiera ir a esta parte de ficción, ¿no? Del ejercicio de la dramaturgia, ¿cómo fue escribir? Porque siento que fue, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo armo esto y que se entienda, ¿no? Que hay una visión, que hay otra visión, ¿no? Y que además eso, están intentando conciliar, que no se están peleando y no están haciendo eso de ya no hay nada que discutir, no, enfrentémoslo. Y creo que eso es como algo que creo que lo logras, ¿no? Enfrentémoslo. No dejemos de hablar, enfrentémoslo. Pues la verdad es que sí, fue muy complicado, pero realmente, o sea, yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta escribir para entender el mundo. O sea, hay cosas que a mí no me entran en la cabeza y que pienso, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo esto? Entonces, a mí esta gente que defiende justamente las posturas de decir, bueno, olvidémoslo, el pasado es el pasado, borrón y cuenta nueva, no vamos a molestar a los muertos. Bueno, si los tuyos están todos en un cementerio, estupendo, pero la gente que tiene muertos en las cunetas, ¿cómo va a descansar? ¿Cómo va a enterrar a los muertos? ¿Cómo va a dejarles descansar tranquilos? ¿No? Y yo quería entender cuál era la... Y el personaje del archivista no es una mujer radical, ni es simplemente una mujer, pues bueno, más o menos conservadora, tradicional, que se ha criado en esa España gris del franquismo y que tiene unas ideas. Entonces, o sea, ¿cómo una mujer formada, etcétera, puede defender esos argumentos? ¿No? A mí me interesaba meterme en la piel de esa persona para realmente para llegar a un entendimiento. Seguramente nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque son posiciones absolutamente antagónicas, cierto, pero vamos a intentar, vamos a escucharnos y vamos a intentar, lo que tú dices, desmenuzar los argumentos y ver qué hay detrás de ese argumento, porque en la mayoría de casos hay miedo de que algo te salpique, porque en el fondo sabes que lo que estás defendiendo no es defendible. ¿Cómo vas a defender que está bien robarle un hijo a una madre, ¿no? O un niño a una familia para dársela a otra? ¿Cómo vas a defender eso en términos humanos? O sea, no es defendible. El problema es que efectivamente, como tú dices, y hablas del Partido Popular, que es un partido heredero directo del franquismo y que además ahora tenemos a Vox, que es la parte extrema todavía del Partido Popular, de extrema derecha, y que se vanaglorian de ensalzar el franquismo, como si el franquismo hubiera sido algo bueno, que es impensable, y eso es porque realmente nos ha hecho ese trabajo de memoria. Entonces, a mí me interesaba poner en escena eso y que dos posturas absolutamente contrarias pudieran dialogar, tanto para yo entender mejor a la otra parte, que a veces a mí estos discursos me crispan y ya dejo de escucharlos porque pienso, no soporto tanta necedad junta y tanta sarta de mentiras y tanta impunidad, porque en el fondo es la impunidad, porque las víctimas, en fin, sabemos quiénes fueron las víctimas. Y lo que hasta el 1 de abril de 39 son crímenes de guerra y todo lo demás es crimen de lesa humanidad. Y Franco estaba fusilando gente a un mes de morirse. Quiero decir, es que... Y el robo de niños continuó, el tráfico de niños continuó hasta avanzar la democracia y tantas otras cosas que no se hicieron. O sea, que la transición no resolvió porque había mucha prisa por ser supuestamente democráticos, por ponernos al nivel de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que permite que ahora tengamos las cifras que tenemos de gobernantes de Partido Popular, Vox, etcétera, con las barbaridades que vemos, en el caso de Valencia, pues clarísimamente, ¿no? Que están ocurriendo a día de hoy porque tenemos unos gobernantes en fin, que creen que pueden hacer cualquier cosa impunemente. Y ya no me voy a meter con la monarquía, pero también podríamos hablar del jefe del Estado, impuesto absolutamente por Franco, que también es inviolable, que da igual los millones y millones y millones que robe y que se los esté ahora dilapidando en Arabia Saudí, porque ¿qué más nos da a todos? ¿No? Que guay eso de ser monárquicos, es muy exótico, supongo. Pero claro, son esos elefantes rosas, uy, perdón, esos elefantes rosas de los que no hablamos
Y a mí me interesaba poner ese diálogo sobre la mesa, en este caso sobre el escenario, y que esas dos posturas se pudieran encontrar. Yo no sé si hablar de conciliación, porque realmente yo creo que una conciliación no es posible, porque la conciliación está equiparando. Yo creo que no es equiparable lo que se hizo en un lado frente a lo que se pudo hacer en el otro. O sea, no hay manera de igualar eso. Pero al menos un entendimiento, porque muchas veces las víctimas lo único que necesitan es que se las escuche, que se les reconozca su dolor y que se diga lo siento, pero que se diga sinceramente, o sea, que haya una, no sé si arrepentimiento es la palabra, pero que haya un sentimiento de decir lo siento de verdad, lo siento de corazón, no debía haber pasado eso, nadie se merece pasar eso. Y eso evidentemente es lo que tú dices, no debería ser una cuestión partidista, es una cuestión de Estado. Es que estamos hablando de una justicia universal, aunque no sepamos qué es la justicia, ¿no? De una reparación, gobierne quien gobierne. Porque en un gobierno democrático en 2020, iba a decir 25, 26 ya que estamos, claro, no puede ser que eso dependa de quién está en el gobierno. Es que eso es una cuestión de Estado, son derechos fundamentales, son derechos humanos. No derechos de si piensas como yo o no piensas como yo. Ahí están las políticas económicas, sociales, lo que tú quieras, pero los derechos humanos son derechos humanos. No importa si eres de izquierda, si eres de derechas, si eres neoliberal o si eres comunista, es que no importa. Es que es algo universal, como la propia palabra indica. Entonces, lo que para mí fue también muy bonito, fue muy difícil, evidentemente, escribir ese tercer acto, incluso la pelea que tienen ya en el segundo acto, pensaba, bueno, frénale, no desequilibres demasiado. También tenía mucho miedo a la parte, porque evidentemente es un acto que no hay tanta acción como en los otros y a mí me daba miedo que quedara, pues eso, panfletario o muy, muy así, ¿no? Muy demagógico incluso. Pero a veces tenía que serlo algo para que la otra pudiera acusarle, entonces fue como muy trabajo fino de dramaturgia, decir, bueno, vamos a pasarnos, pero no mucho, pero aquí vamos a subir, aquí vamos a tal. Y lo bonito de eso es que yo recuerdo cuando la escribí con esa intención de decir, bueno, voy a ver si intento entender a esta mujer. Y lo bonito que hemos visto cuando se ha montado es que la gente, el público, acaba empatizando con una persona cuando de entrada en la primera escena piensas, es imposible que yo llegue a empatizar con esta mujer porque no comparte mis ideas. Y al final de la obra acaban empatizando con esa archivera porque se dan cuenta que en el fondo es una víctima más, es una víctima del sistema, es una víctima de las formas, es una víctima de de ese régimen patriarcal, férreo, nacional católico, que no daba más salida a las mujeres, ¿no? Y que en el fondo es como, lo siento, no puedo hacer más. Aunque yo, o sea, yo querría hacer más, pero es que no sé cómo hacerlo porque nadie me ha dado las herramientas. Y me da miedo, en el fondo yo creo que es una cuestión de miedo. Me da miedo ir más allá, me da miedo abrir esa caja de Pandora, me da miedo lo que me pueda encontrar, el trabajo que tenga que hacer a partir de ahora, y es absolutamente comprensible y absolutamente humano, ¿no? Entonces, esa fue como también la parte bonita, de decir, bueno, está bien que la gente pueda llegar a empatizar con esta mujer, porque ahí te das cuenta de realmente la sombra del franquismo, lo larga que es y que caló en todos, incluso en sus propios partidarios, vamos a llamarlo así. Y pensaba justamente y que ahorita que lo dices, que dada nuestra condición violentada durante siglos, ¿no? Nosotras estamos como atentas a esas violencias, porque qué casualidad que ningún hombre ha escrito una obra sobre esto, ¿verdad? Y pensando también en eso, recordé cuando estaba leyendo tu texto, recordé esta obra de Mario Luis Ocampo que se llama Más allá de los hombres y que es el único texto escrito que habla o denuncia a cómo las mujeres fueron violadas durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Porque lo que se produjo en tanto literatura era justamente decir, qué bueno que llegó la revolución porque, ¿no? Cambió nuestro país, esta serie de injusticias, había una justicia social, bla, 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 ¿no? Pero justamente que eso no implica que además hubo violaciones a las mujeres, ¿no? Y que en el caso del personaje de Más allá de los hombres, esta mujer, ah, como no encuentran dinero en la casa a la que van a robar, y es el ejército federal, ¿no? Además, o sea, el ejército carrancista del momento. Y
matan al papá y a ella primero la viola el coronel y luego se la da a los demás hombres. O sea, es una violación multitudinaria. Ella se escapa, o sea, se va, queda en shock, se va, camina, camina, quién sabe hasta cuánto caminó, llega a otro estado y ahí intenta armar una vida diferente. Obviamente, ¿no? Aquí es lo que te digo, viene como tú dramaturga pones, ¿no? Porque resulta que va a llegar al pueblo de donde es este coronel, que años después llega, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque él sabe que cometió un crimen, porque además eso es lo que te quiero decir, la iglesia sabe que cometió un crimen, ¿no? Los alcaldes saben que cometieron un crimen, ajá. Y entonces lo que le dice este militar es, vete, ¿no? Y entonces le dice, tú no tienes nada que hacer aquí. Y entonces ella le dice, pero yo estoy aquí porque quiero una vida diferente, ¿no? Mataste a mi familia, me dejaste sin nada, o sea, bla, bla, bla. Y el discurso de él es, vete, porque cuando yo te veo me hace sentir mal, vete, ¿no? Y entonces justamente pensaba cómo, y ahora, porque no sabía que ya la habían montado, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción a nivel institucional? Porque supongo que la recepción a nivel de los públicos es distinta, pero ¿cuál sería este balance, no? Yo hice un montaje sobre las desapariciones forzadas, ¿no? Y fui a Guanajuato y dejé mi carpeta y me dijeron, mejor monte algo que sea divertido, porque la gente no quiere saber de esto, ¿no? Y luego fui a Valle de Bravo, que es como una zona resort, ¿no? Que volvieron así los ricos, porque era un pueblo muy bonito. Y una señora, me fue a reclamar, aquí yo vengo a descansar, no a pensar ni a preocuparme por estos temas, ¿no? Entonces pensaba, ¿cuál ha sido la recepción, ¿no? Ya que hablas de un montaje, a nivel institucional te apoyan para que esto tenga lugar, se difunda. A nivel de público hay gente que te reclama y te dice cómo te atreves, ¿no? O que te dicen vientos porque eso se tiene que decir. ¿Cómo ha sido todo eso? Pues la verdad es que eso también es un tema, ¿eh? A nivel institucional nos hemos encontrado de todo, desde municipios que nos han dicho, "Y es que aquí solo programamos comedia, muy bien que esto pasara aquí, pero ya vamos a hablar de otras cosas", porque siempre hay crisis de todo, con lo cual no está de moda. Lo de hacer pensar a la gente y hablar de temas tristes, y hablar de temas peliagudos, mejor no. Mejor una comedia, o si quieres una cosa que no sea una comedia, vale, pero que sea blanco, que tenga ese puntito intelectual, de, ay, mira qué bien, ¿no? Voy y pillo las referencias y qué lista y qué listo me siento y ya está. Y que la gente se vaya tranquila, satisfecha a su casa, sin que hay gente que nos lo ha dicho así, claramente, que de ayuntamientos que sin ningún tipo de pudor han reconocido que esa era en su línea de programación y que por tanto esto no entraba. Hay otros sitios afectados por estas inundaciones donde después de 5 años siguen sin contestarnos un correo, que ahí también piensas, ¿qué miedo tienes? O sea, ¿qué problema hay cuando hay gente de los propios museos de esas ciudades, de los propios archivos, institutos que han pedido que esa obra se haga y no ha habido manera? Y luego hay, por ejemplo, y quiero contarlo porque creo que está muy bien, eh, uno de los ayuntamientos de una de las principales ciudades afectadas, que fue Tarrasa, que es de donde saqué muchísimas, las primeras 2 cartas las encontré justamente en el archivo comarcal que está allá, y ahí se lo tomaron muy, muy en serio, nos dieron muchísimo apoyo. Hemos hecho la obra, hicimos 3 días de funciones en el teatro principal, hicimos uno, se agotó, nos reprogramaron 2 veces más, y luego incluso nos llevaron a los barrios para que la gente que no suele ir a los teatros institucionales la viera, en centros cívicos, en sitios sin muchos medios técnicos, pero que pensábamos que valía la pena hacerlo porque eran los barrios afectados y hay mucha gente que se acuerda de eso porque está muy vivo el recuerdo. E incluso a raíz de la repercusión que tuvo y de la recepción, el ayuntamiento hace 2 años hizo una ceremonia del perdón, que lo llamaron, donde han decidido reabrir el caso después de 62 años para poder hacer un censo real de gente. Han abierto un buzón anónimo por si alguien tiene información que lo pueda hacer llegar al ayuntamiento. Han puesto recursos a asociaciones que están trabajando en esta línea sobre los niños desaparecidos, sobre las personas desaparecidas en la ría. Es decir, que se lo han tomado como muy en serio
No sé realmente si es como, fue como muy emotivo también, muy feliz, porque es lo que decíamos, es que esa gente necesita escuchar un perdón, ¿no? Y es verdad que el alcalde en un primer momento decía, bueno, pues que es que yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Yo no hice nada, yo además soy de un partido que tal, y era como, sí, es verdad, por supuesto, pero representas una institución que estuvo pringada hasta arriba, que fue de las que lideró la corrupción y de las que lideró el tráfico. Entonces tú como alcalde de esa institución, ostras, le honra mucho que haya cogido y haya pedido perdón a las víctimas. Y las víctimas estaban agradecidísimas de por fin, han pasado 62 años, pero por fin alguien se responsabiliza. Porque es lo que tú dices, es que es revictimizar a la víctima, que es lo mismo ejemplo de la obra de Ocampo, ¿no? Porque además la víctima molesta al victimario, porque ay, es que me recuerdas, no, hombre, no, hay que responsabilizarse de los actos, que todos nos podemos equivocar, que todas podemos cometer errores, pero entonces asúmelo, y asume las consecuencias de esos actos y de esos errores y pide perdón e intenta reparar. Es que a veces la reparación es simplemente decir perdón públicamente, como cabeza visible de esa institución que hizo las cosas muy mal y que se lucró de manera corrupta y que traficó con seres vivos y con niños. Entonces, ojalá eso hubiera servido como de inspiración para el resto de municipios que también lo hicieran. Hasta donde yo sé, solo fue el Ayuntamiento de Tarrasa y tengo que indagar en a ver cómo siguen esas pesquisas y todas esas actividades que iban a hacer. Pero, en fin, que creo que ya el simple hecho de esa ceremonia les honra muchísimo y habla muy bien, en este caso del municipio. Yo encantadísima, la verdad es que me invitaron a la ceremonia, fue muy bonita, fue muy emotiva y pensar que una obra que escribes en tu casa, que piensas, bueno, a ver, a ver qué hago con esto, que realmente pueda servir después, ¿no? Evidentemente no solo la obra, es ¿no? también el trabajo de pequeñas asociaciones que llevan mucho tiempo pues trabajando por la memoria de la riada, de las víctimas, por intentar unir a las familias con los desaparecidos, que hacen un trabajo estupendo, pues a mí me emociona muchísimo. Y luego a nivel de la recepción de públicos, ahí nos hemos encontrado de todo. Claro, también hay un elemento, que es que cuando tú rompes la cuarta pared y le das voz al público, ahí ya pierdes el control absoluto de la obra, realmente, ¿no? Claro, además la obra juega, como que en un momento dado abres esa posibilidad que mucha gente se cree que ya se acaba ahí, después de la conferencia ya se ha acabado la obra y unes ahí una especie de teatro foro, y luego no, luego la obra sigue y recupera la ficción, ¿no? Recupera los personajes de la obra y la obra todavía le queda un acto. Pero claro, en esos intentamos calcular que son como unos 10 minutos de pregunta que nunca sabes cuántas preguntas va a surgir, cuánta gente. Ha habido veces, claro, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en ciudades muy afectadas que nadie dice nada, nadie pregunta, nadie sabe, nadie... Y dices, no me lo creo, es imposible, ¿no? Aquí realmente os está doliendo, ¿vale? Y ya está. Luego ha habido funciones absolutamente catárticas donde de repente la gente dice, no, es que mi padre fue un niño robado, pues sí, yo también, mi tío, pues... Y a veces yo hacía balance y pensaba, estuvimos haciendo temporada en un teatro en Barcelona, que además era pandemia, así que debíamos ser como 30 espectadores de aforo, era una sala pequeña, además con reducción de público por las medidas de COVID y demás, era muy poca gente, y pensaba, si de 30 personas han salido 5 que tienen en su familia un caso directo, el padre, el tío, de niños robados durante el franquismo, ¿cuáles son las cifras reales? O sea, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando? Es estremecedor. Y piensas, bueno, supongo que si vienes a ver esta obra y lees antes de qué va, ya piensas que hay un determinado tipo de público que va a venir, ¿no? Entonces, en la mayoría de funciones, la gente abuchea muchísimo en el segundo acto a la historiadora. Porque como además, a la historiadora, no, perdón, a la archivera, porque además la archivera sale de entre el público, entonces las primeras funciones que iba con mascarilla o por las medidas y demás, la gente no la reconocía, bueno, a la pobre mujer le han dicho de todo. La pobre actriz está ahí aguantando el tipo, pero le han dicho de todo. Recuerdo una función, un señor muy mayor en primera fila que empezó, que se calle, que ya ganaron la guerra, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Si ya ganaron, que se calle. Que los acomodadores me miraban pensando, intervenimos, no intervenimos, ¿qué hacemos ahí? Pero pienso, es que eso es lo bonito, o sea, eso es lo que hace que tenga sentido una obra así y un montaje así. Y luego también una vez una señora que se levantó y no era la archivera
empezó a soltar frases que yo pensaba, esta mujer ha leído el texto, imposible porque no está publicado. O sea, era una archivera 2 diciéndome, pero tú, niñata, ¿tú qué estás diciendo? Tú no sabes nada, hombre, tú no viviste esa época. Esto es todo demagogia, esto lo estás inventando, esto es un Photoshop. Y yo pensaba, Dios mío. Y claro, la actriz me miraba a mí pensando, ¿y ahora qué digo? Digo lo mismo que está diciendo ella, sigo como... hay que tener, hay esa parte de improvisación que es maravillosa porque nos da mucha vidilla, pero claro, nunca sabes por dónde va a ir el público. Y una vez les has dado la palabra, luego, evidentemente, ya una vez entienden que dicen, ah, vale, que es la actriz, que tal, que volvemos a la ficción, pillan el código y ya está. Pero a veces es difícil el límite, ¿no? Esa cosa liminal entre lo real, lo absolutamente real y lo ficcional. Entonces ahí han ocurrido cosas muy, muy mágicas, muy inesperadas y muy bonitas. Pero la verdad es que en general estamos muy, muy contentas con la recepción porque, bueno, ya te digo, ¿no? Y además de la obra sale el documental, es decir, la gente realmente acaba como implicándose con el tema y sale tocado, o sea, realmente es una obra que la gente le impacta, se conozca o no conozca el tema de tráfico de niños, que yo quiero pensar que cada vez se conoce más en España, no en el caso de la Riada, pero el tráfico de bebés en general, hay también muchísimas asociaciones que se dedican a esto en España, muchísimas son 40 y pico, quizá me estoy equivocando ahora con las cifras, pero sé que hay bastantes asociaciones que trabajan por eso. Entonces, si esto aporta un granito de arena y la gente sale sabiendo algo más y dándole a la cabecita un poquito más, la verdad es que yo me doy más que por satisfecha, así que la recepción ha sido muy buena en general. Tanto la gente que me ha abucheado al personaje de la historiadora como los que abuchean a la otra, ¿no? Pero pienso, esto es el teatro, generar esto, realmente. Sí, ahí es cuando aparece la asamblea, ¿no? O sea, dirimir nuestros problemas sociales en este espacio público que es el teatro, ¿no? Pensaba en algo que, bueno, que hay muchas maneras de activar los archivos, ¿no? Hay muchas maneras de traer a la memoria viva, ¿no? Decir, esto no está muerto, ¿no? Y creo que además de ir al archivo, de tocar el documento, ¿no? O sea, ahí empieza este trabajo de activar o de revitalizar un archivo, ¿no? Y ya después la obra de teatro, el documental que ahora nos dices, ¿no? Pero también algo que noté y que siento que es como, pues eso, como hacerle honor a las otras que también han investigado y que me gustó mucho que lo refieras en tu texto dramático, porque a mí me ayuda a entender uno, que no es esta mujer sola abanderando una causa, ¿no? Sino que hay un grupo de mujeres que está investigando el tema, que además hay publicaciones, ¿no? Libros, ensayos serios sobre el tema, o sea que no es algo que te lo estás sacando de la manga, ¿no? Y tres, que además como pones la referencia, ¿no? De las autoras, a mí me dio la oportunidad de buscarlas, ¿no? Y entonces me encuentro que justamente que la doctora Neus Roig habla de 300.000 niños robados, ¿no? Entonces te aplasta porque, pues eso, o sea, sí, amigos, es una obra de teatro, pero no una obra de teatro para que salgamos jajaja y se me olvide al otro día, sino que justamente es, como tú dices, yo escribo para pensar y para entender las cosas, ¿no? Y para mí el teatro sí o sí tendría que ser esta experiencia pública de dirimir nuestros problemas sociales, ¿no? Y entonces en ese sentido, qué bueno que la gente te diga, tanto tú que sabes como cállate, no sé qué, ¿no? Porque justamente creo que el teatro podría ser un gran termómetro, ¿no? De nuestra temperatura social, de cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno activa un archivo, no estás pensando, voy a activar un archivo, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, como último, ¿cómo fue este devenir, ¿no? De ¿cómo llegaste a la carta y luego cómo llegaste a la obra de teatro y luego cómo llegaste al montaje y luego cómo que un documental y luego, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque no, digo, yo empecé a estudiar el archivo y lo que menos pensaba era hacer redes sociales de María Luisa Ocampo y estar aquí contigo hablando de archivo y dramaturgia. Pero eso, ¿cómo llegaste a ese devenir que es tan hermoso de activar un archivo? Pues efectivamente, Edith, sin pensarlo, sin esperarlo, y la verdad es que muchas de las cosas por azar, realmente, ¿no?
Yo fui a un archivo, estaba haciendo una investigación sobre otra cosa, mi especialidad es el exilio republicano, y estaba pues con archivos sobre exilio republicano y en ningún caso es decir, yo conocía el caso de la Riada, pero además yo soy de Tarrasa, con lo cual es una cosa que está en el imaginario colectivo, pero no se me había pasado por la cabeza nunca meterme en un tema así. Entonces encontré ahí un folletito que tenía en el archivo, donde vi unas cuantas cartas, dije, ¿esto qué es? Pedí si me las podían enseñar, me dijeron que por supuesto que sin ningún problema, me sacaron las cajas y yo cuando vi el volumen y dije, pero ¿cómo? Entonces, claro, vi la fecha, rápidamente relacioné con la Riada, rápidamente relacioné justamente por lo que decías, ¿no? Por los trabajos previos y estaba la cuestión, por todas las investigaciones que hay sobre el tráfico de niños en España en los últimos años, hechas por investigadoras excelentes, y estaba también en mi bagaje y en mi imaginario ese tráfico de niños, y dije, tenemos una red montada de tráfico, tenemos unas inundaciones, tenemos unas cartas, ¿esto qué es? A mí ahí me saltó la alarma. Y de ahí la necesidad también, que para mí, o sea, está en la obra porque es fundamental en todo lo que hago, de, de referir nuestras fuentes. Es decir, si no hubiera gente que estuviera trabajando sobre esto, yo quizá no conocería ese tema. Entonces, si no lo conoces, no puedes relacionarlo. Piensas, ay, mira qué cartas más curiosas. Fíjate, la gente pedía niños. Y pasas a lo siguiente y no te paras, porque no sabes lo que había sucedido, ¿no? De ahí la necesidad de ese trabajo de memoria y de dar a conocer y de seguir haciendo investigación histórica y archivística para ir destapando todas estas injusticias, al fin y al cabo, para crear este bagaje y esta memoria que puede hacer que una persona 20 años más joven, un archivo, relacione una cosa con otra y diga, espérate, aquí hay algo, vamos a tirar del hilo, ¿no? Entonces yo empiezo a tirar del hilo, sigo con la investigación, tengo muchos documentos, mi idea era hacer un artículo académico universitario y dije, bueno, vamos a ver, esto se va a publicar de aquí 2 años, en vez de saber qué revista, lo van a leer 3 personas súper especialistas en el tema, con suerte, ¿y esto qué impacto tiene? Realmente, si yo lo que quiero es llegar a la gente para seguir indagando, ¿para qué voy a escribir un artículo académico? Con todos mis respetos a la academia, que soy académica y lo que tú quieras. Pero, en fin, dije, no tiene ningún sentido, vamos a hacer una transferencia real a la sociedad y vamos a contar con o sea, ciencia abierta y ciencia ciudadana, por favor, ¿no? Vamos a contribuir todas a esto. Entonces dije, ¿qué es lo que sé hacer aparte de investigación académica? Teatro. Pues voy a escribir una obra y voy a ver si a través del teatro yo puedo de alguna manera seguir enriqueciendo esta investigación. Entonces escribí la obra, yo tengo una pequeña productora, pedí ayudas, me dieron una beca de producción, que además estábamos en plena pandemia, con lo cual eso fue como agua de mayo, porque pensabas, ahora mismo con todos los teatros cerrados, todos medio confinados, que haya un espacio que te dé una beca para que puedas ir un día a la semana con las medidas y demás para poder ensayar, para tener un espacio, poder contar con una pequeña ayuda, etcétera, etcétera. Eso es fundamental y ahí agradezco una vez más al Centro Cívico Parc Sandaru de Barcelona que apostara por el proyecto, porque además yo pensaba, ¿quién va a apostar por esto? ¿No? Un tema tan concreto y tan poco apropiado para tiempos de pandemia. Pero, en fin, o sea, y a partir de ahí, pues ensayamos, estrenamos y el documental fue un poco por lo mismo. Lo vio una de las personas que está en el equipo de dirección de documentales de la televisión pública catalana y me dijo, pero si esto es un documental. Y ella fue a ver la obra y dijo, esto es un documental, piénsatelo, elabora un dossier, contacta con productoras y así lo hice, contacté con una productora, enseguida me dijeron que sí, que les parecía un temazo, que íbamos para adelante. Y bueno, y así, o sea, ha sido todo como una concatenación de azares y de pequeños hallazgos afortunados que han acabado pues permitiendo esto, ¿no? Y luego ya la rúbrica fue que ganó un premio el texto en el año 23, pudimos llevarlo también en las Baleares, además, que piensas, bueno, pero no, lo llevamos allá, encontramos niños, que un señor dijo, ay, es que yo soy un niño de la Riada. Dije, ¿cómo sí? Porque yo vivía allí de pequeño y ahora vivo aquí, pero claro, pues yo me acuerdo. Piensa, si es que en el fondo es una historia universal, porque desgraciadamente el tráfico de niños y las catástrofes naturales es que a quién no le han tocado alguna vez, ¿no? Así que no sé, creo que toda la experiencia, sin pensarlo, ha sido muy enriquecedora y ha sido también lo que me ha hecho a mí realmente darme cuenta de que esta cosa rara, al menos aquí en España todavía no, de la investigación-creación, tiene un sentido y funciona, y realmente funciona, y creo que es una manera estupenda para encontrar otras vías de transferencia del conocimiento, sobre todo cuando trabajamos a niveles, pues esto, universitarios, académicos y demás, y sobre todo con sueldos públicos. Quiero decir,
aunque no estemos curando el cáncer, que sé que es algo súper importante y que se le da muchísimo valor, trabajar con memoria y trabajar desde las ciencias sociales y desde las humanidades y desde las artes, y más cuando lo haces con dinero público, es decir, con un contrato público, es que tiene que tener una repercusión en la ciudadanía, no puede no tenerla. Al menos así es como yo lo entiendo. De manera que creo que, bueno, para mí ha significado muchísimo esta concatenación de activación de archivo inesperada y todo lo que ha desembocado. Y ya, para finalizar, digo, podría estar yo aquí 3 horas, pero no. ¿Hay algún lugar en donde eh, nuestros lectores, espectadores, pudieran tener acceso a tu texto, a tu obra dramática, algún contacto si alguien se interesaría, ¿no? Me compartiste antes de iniciar la reunión que acabas de ganar otro premio, lo estoy buscando, pero si nos cuentas un poquito y si nos dices como si alguien se interesa por el tema, ¿dónde te podrían localizar? Sí, por supuesto. No, lo que comentaba, soy ahora residente en el Centro Dramático Nacional, aquí en Madrid, con además una beca promocionada por el Comisionado de Memoria de 50 años de España en libertad, para escribir un texto sobre estos 50 años de libertad. Yo lo digo entre comillas porque era lo que comentábamos, ¿no? Que se han hecho muchísimas cosas, se ha avanzado muchísimo, pero hay muchos temas que todavía quedan por trabajar en esa transición de la dictadura a la democracia, así que estoy súper ilusionada con la oportunidad y con el proyecto, a ver qué sale de aquí y qué acabo escribiendo, pero vamos, va a ser algo en la línea de las huellas del silencio. Luego la obra original en catalán sí que está publicada y se puede encontrar fácilmente. En castellano está en vías de publicación, espero que en 2026 ya saldrá en unos meses, pero en cualquier caso, si alguien tiene muchas ganas de leerla o quiere más información o lo que sea, yo tengo una página web, esterlazarosanz.com, y si no, me pueden escribir a mi correo, que es eslazsa@gmail.com. El institucional que quieras más fácil, ester con h.lazaro@uab.cat, y estaré encantadísima de compartir el texto, de compartir información, artículos, investigaciones, lo que quieran, incluso ponerles en contacto con asociaciones que hacen este trabajo de encuentro entre víctimas, desaparecidos, en fin, lo que necesiten, y estoy siempre súper disponible para todo eso, y muy agradecida en primer lugar a ti, Edith, por el espacio, por la propuesta, por dejarme estar aquí conversando contigo sobre esta investigación y sobre esta obra, y a cualquier persona que tenga interés, estaré encantadísima. Pues muchas gracias, Esther. Fue para mí un gran placer platicar contigo. Espero que sea la primera de muchas, ¿no? Y pues bueno, que tengas un gran año también para los que nos vayan a ver. Y bueno, seguiremos hablando, de archivo, memoria, que es súper necesario, ¿no? Y además cuando, que además, ¿no? Nos produce a las dramaturgas ganas de decir, ¿cómo meto esto aquí? ¿No? Que eso es la parte muy importante. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Espérame. Taca, taca.